Hoy es el último mensaje que vamos a estar compartiendo sobre el Sermón del Monte, este discurso de Jesús del Sermón del Monte y la constitución del reino de Dios. Hemos puesto el título a toda esta serie de mensajes, la constitución del reino de Dios, porque como ciudadanos del reino tenemos que conocer la constitución del reino. Y encontramos en este discurso de Jesús en Mateo 5, 6 y 7 algunos de principios tan importantes para la cultura del reino de Dios. Hemos tomado, ya eso va a ser la sesión 16 para cerrar esta serie de mensajes sobre el Sermón del Monte. Ciertamente hay mucho más que podríamos ver en esos capítulos, pero son enseñanzas poderosas que Jesús nos da, que nos ayudan a prepararnos para caminar en la cultura de su reino. Nos preparan para tener posiciones de autoridad en su gobierno. No te olvides que Jesús está regresando para gobernar en esta tierra. Y como ciudadanos de su reino, como les dije, tenemos que entender la constitución de su reino, los principios, el gobierno, las enseñanzas que Jesús quiere darnos, las bienaventuranzas que hemos visto, todas las cosas que Jesús quiere en las cuales podamos caminar como creyentes. Entonces, las enseñanzas aquí que hemos visto en todo este tiempo en Mateo 5, 6 y 7, en esos 3 capítulos, son enseñanzas conocidas como la constitución de su reino, el Sermón del Monte. También escuché a otra persona decir que, y me encantó eso, que estas enseñanzas son la declaración de dependencia, una declaración de dependencia en el Señor. Entonces, aunque estamos terminando esta serie de mensajes hoy, les dije que siempre debemos regresar a estos capítulos en Mateo 5, 6 y 7. Siempre debemos regresar a estos capítulos para seguir estudiando todos esos principios, porque nos ayudan a medir cómo estamos creciendo en nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces, hoy vamos a ver un último mensaje aquí en Mateo capítulo 7. Quiero animarte a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 7. Voy a empezar en el versículo 13. Quiero ver algunos de esas cosas que hemos mencionado en la última enseñanza, pero quiero empezar hoy en Mateo 7, capítulo 7, empezando en el versículo 13. Leemos 13 y 14. Dice la palabra así. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mira el versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos son los que la hallan. Y eso es muy importante, porque Jesús en esos 2 versículos define claramente el mensaje que Él quiere que proclamemos en el cuerpo de Cristo. Entonces, diciendo que creyentes y seguidores de Jesús pueden vivir en 2 maneras distintas. Y nos muestra la verdadera naturaleza del cristianismo, que hay 2 caminos. Está hablando para los cristianos. Hay 2 caminos, hay 2 mensajes en realidad. Cuando vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en general, en realidad hay 2 mensajes que están siendo compartidos y enseñados dentro de su iglesia. Y esos 2 mensajes crean tensión, conflicto muchas veces en y dentro del cuerpo de Cristo. Porque tenemos un mundo lleno de millones de personas que están proclamando un mensaje, y también tenemos otros millones de personas proclamando otro mensaje. Entonces, en los 2 grupos hay personas que son leales y fieles al Señor Jesús. Pero queremos ver una vez más lo que Jesús dice, lo que la palabra de Dios dice, cuáles son las palabras de Jesús, y necesitamos entender cuál es el mensaje de Jesús con respecto a esos 2 mensajes que están siendo proclamados y compartidos hoy en día en todo el mundo. Entonces, una vez más, la palabra aquí dice en versículo 13: entrad por la puerta estrecha. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Por si acaso, esta palabra vida es la vida zoe, es la vida en el espíritu. Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Entonces, el mensaje de Jesús aquí es el mensaje de la puerta estrecha. Pero les digo, hay otro mensaje que está siendo compartido y proclamado hoy en día. Es el mensaje de la puerta ancha y el camino espacioso. Una vez más, no estamos hablando de creyentes y no creyentes. Estamos hablando de dentro de los seguidores de Jesús, dentro de los creyentes, dentro de las personas que caminan con el Señor. Hay dos caminos y esos dos mensajes. Entonces, el problema es que Jesús dice que la puerta ancha y el camino espacioso, dice aquí, nos lleva a la perdición. Y Jesús dice que muchos van a caminar de acuerdo a un mensaje tergiversado, a un mensaje equivocado, pero Jesús declara que hay un camino angosto. Otras traducciones dicen que es un camino difícil. La palabra estrecha significa aflicción. Entonces, lo que está diciendo es que es un camino que es difícil para nuestros deseos carnales. Porque nuestra carne es afligida en el camino angosto. No es un camino difícil para nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu siempre quiere alabar al Señor. Nuestro espíritu siempre quiere recibir la palabra. Entonces, no es un camino difícil para nuestro espíritu, pero sí es un camino difícil para nuestros deseos carnales. Y en este camino angosto tenemos que negarnos a nosotros mismos para caminar en este camino. Pero Jesús está diciendo, sí, es un camino angosto, un camino más difícil para nuestra carne, pero nos lleva a la vida. Nos ayuda el camino, este camino angosto, este camino apretado en nuestras vidas nos ayuda a tener un corazón más apasionado por Jesús. Es un camino donde glorifica y magnifica el nombre de Jesús y te lleva a una comunión más profunda con tu Padre Celestial. Y hermanos, Jesús tiene este mensaje de la puerta estrecha, del camino angosto. Tenemos que ser leales también de compartir este mensaje de la puerta estrecha y proclamar este mensaje con denuedo. Porque muchos enseñan que hay un mensaje de un camino espacioso, un camino más ancho. Es un mensaje popular. ¿Por qué? ¿Por qué es un mensaje popular hoy en día el camino espacioso, el camino ancho? Es un mensaje popular porque no tiene muchas restricciones. Hay mucho espacio y también oportunidades para ceder cosas de nuestras vidas. Hay muchas opiniones, por ejemplo, en el camino espacioso. Hay muchas opiniones con respecto a la moralidad, por ejemplo, en el camino espacioso. Es un camino que te dice que puedes seguir tus deseos carnales y también seguir adelante en tu caminar con Dios. Si podemos entenderlo de esta manera, el camino más espacioso es un camino de la tolerancia. Es un camino donde las personas están orgullosos de ser tolerantes. Es esta idea de concepto de todo lo que vemos con el humanismo. Tener una mente tan amplia y tolerante, pero lo que sucede en este camino más espacioso, con una mente tan amplia y tolerante, que menosprecias la verdad de la palabra de Dios muchas veces. Entonces hay un camino angosto, hay otro mensaje que debemos estar proclamando. Es un camino angosto, es un camino más difícil, donde tenemos que morir a nuestros deseos carnales. No se olviden lo que Jesús nos dice también toma nota de este pasaje en Mateo 16, 24. En Mateo 16, 24, Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué tal esta traducción también? Que si queremos ser sus seguidores, si queremos seguir al Señor Jesús, Él dice, tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir y tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, este camino angosto requiere, lo que Jesús está estableciendo aquí en esos primeros dos versículos que estamos viendo hoy, es un camino angosto y este requiere que dejamos algunas cosas atrás en el camino, ciertamente lujuria, ciertamente nuestro orgullo, por ejemplo.
Entonces este camino tiene límites claramente definidos por Dios, pero es un camino que Jesús dice que nos lleva a la vida. Una vez más, la vida, palabra griega zoe, que significa la vida en el Espíritu. Y Jesús está demandando en esos últimos tiempos que sus siervos sean testigos fieles de este mensaje glorioso que habla sobre la vida en el camino angosto. Yo sé que no es un mensaje popular cuando hablamos de este camino angosto y morir a nuestros deseos carnales, aún a los cristianos, y no es un mensaje popular, hay mucha oposición a este mensaje. Ciertamente hay oposición fuera de la iglesia y también, hermanos, hay mucha oposición a este mensaje dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Las personas que son leales y fieles para proclamar este mensaje de la puerta estrecha y el camino angosto son llamados muchas veces cristianos radicales, son llamados muchas veces fanáticos. ¿Y por qué? Porque la razón es, estoy hablando de cristianos, la razón es porque hay muchas personas, hay muchos cristianos que quieren vivir, de verdad, quieren vivir libres de cualquier convicción del pecado, quieren vivir sin límites y sin restricciones. Solo quieren sentirse bien de su relación con Dios porque quieren vivir sin restricciones. Pero el verdadero mensaje del camino angosto, hermanos, es un mensaje que nos convence del pecado en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Jesús dice en otro capítulo en Mateo? En Mateo 11. Miren lo que Jesús dice. Quiero mostrarles eso porque es muy importante aclarar este principio también. En Mateo 11, versículos 29 a 30. Toma nota de este pasaje también. Mateo 11, 29 a 30. La palabra de Dios dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos está diciendo, Él es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, mire eso, para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El camino de Jesús es un camino de mansedumbre, es un camino de humildad. Y hay que aclarar que esta declaración aquí en Mateo 11 no de ninguna manera está contradiciendo la declaración de Jesús aquí en Mateo 7:13, donde dice... donde habla de la puerta estrecha, ¿no? Entonces, porque esta palabra descanso que hemos leído en Mateo 11:29 dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra descanso es una referencia a descanso para nuestro corazón, para nuestra alma. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No es una referencia a un descanso físico para nuestro cuerpo. Entonces, la persona puede ver esos dos principios y decir, bueno, ¿qué es? Jesús dice que, es una puerta estrecha, es un camino angosto, pero después también en Mateo 11 dice que Él es manso y humilde de corazón y que debemos tener descanso. Entonces, ¿por qué vamos a estar en el camino angosto si Jesús dice mi yugo es fácil, ligera mi carga? Entonces está hablando de un descanso para nuestro corazón, para nuestra alma. Entonces algunos pueden estar confundidos pensando y tratando de entender, bueno, ¿qué es? ¿Es el mensaje si el mensaje es difícil o si es más fácil? Y entender de esta manera, el mensaje del camino es difícil para nuestra naturaleza carnal. El camino angosto, la puerta estrecha, este mensaje es ciertamente difícil para nuestra naturaleza carnal, porque en este camino vamos a tener que morir a nuestros deseos carnales, pero es fácil para nuestro corazón. Amén. Entonces este yugo de que Jesús está hablando es el yugo de mansedumbre, y el yugo de mansedumbre y humildad tiene el poder para liberar a nuestro corazón, liberar nuestro corazón. Entonces, en esos primeros dos versículos, Mateo 7, 13 y 14, Jesús toca este tema otra vez de los dos caminos para los cristianos, el camino angosto, el camino ancho. Y después, si continuamos otra vez en Mateo capítulo 7, puedes ver conmigo empezando en el versículo 15, porque en esos próximos versículos Jesús empieza a advertirles de los falsos profetas, empieza a advertirles de los falsos maestros. Miren lo que dice, déjame leer 15 a 20, Mateo capítulo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Subraya esto en el versículo 16 en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, repito una vez más, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 20. Y Jesús empieza a tocar este tema y advertirles de los falsos profetas, falsos maestros. Y en realidad la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento advertían a la persona sobre falsos profetas, sobre falsos maestros en su generación y también para otras generaciones en el futuro. Y una vez más, como cuerpo de Cristo, como cristianos, y queremos caminar en esos principios del Sermón del Monte. Queremos caminar en la cultura del reino de Dios. Queremos caminar en todas las bienaventuranzas que hemos estudiado en Mateo capítulo 5. Tenemos la responsabilidad de exponer a los falsos profetas, exponer a falsos maestros. Y Jesús empieza a decir en el versículo 15 con esta palabra, guardaos. Guardaos. Y esta palabra guardaos en el griego significa estar alerta, significa tener cuidado, significa considerar cuidadosamente. Entonces Jesús dice guardaos porque a veces es difícil al principio saber quiénes son falsos profetas, quiénes son falsos maestros. Porque diciendo aquí Jesús en el versículo 15 que son lobos rapaces, no significa que necesariamente son malos o que tratan mal a las personas, porque los lobos vienen en medio de las ovejas para aprovechar totalmente de ellos. No les importan las ovejas y vienen para tomar de ellos para satisfacer a sus propios apetitos y deleites. Entonces es una referencia aquí, es esa advertencia que Jesús les da aquí en Mateo 7. Es una advertencia y una referencia también a ministros, también que tal vez solo quieren un ministerio grande para ayudarles a satisfacer sus deseos personales de extravagancia y lujo, o personas que quieren usar su plataforma en el cuerpo de Cristo para satisfacer las necesidades de su estilo de vida personal. Entonces comparten lo que las personas quieren escuchar para tomar ventaja de ellos. Aprovechen de las multitudes para sacarles plata, y el resultado es que están destruyendo la vida espiritual de las personas. Y Jesús trae esta advertencia aquí en Mateo 7. No necesariamente son personas malas, en realidad pueden ser personas con mucho carisma muchas veces, pero son personas peligrosas. Y Jesús trae esta advertencia porque ellos destruyen la vida espiritual de las ovejas, porque las convencen que el camino angosto es mucho más ancho de lo que Jesús enseñó. Les enseñan a las personas, estos lobos rapaces, que este camino angosto en realidad es mucho más ancho de lo que Jesús enseñó. Y Jesús dice que debemos prestar atención, porque con el tiempo vamos a poder identificar quiénes son los lobos rapaces en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, contradicen las palabras de Jesús presentando el camino ancho como el camino de la gracia. Y aquí en versículo 20, una vez más, ¿qué es lo que Jesús dice? Subraya eso. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, solo podemos de verdad probar y conocer un ministerio por sus frutos. Y los frutos habla también de palabras, habla de hechos. Es de verdad, la palabra frutos aquí en el griego significa acción o actividad. Entonces hay que ver cuál es la cosecha, el resultado de la cosecha en las vidas de las personas, porque Dios ha establecido la ley de sembrar y de cosechar.
Entonces quiero decirles que nuestro discernimiento, hermanos, es muy importante, sí, pero realmente tenemos que evaluar el fruto en las vidas de las personas, el fruto, sus palabras, sus hechos. Necesitamos, y Jesús nos exhorta aquí que debemos prestar atención a los frutos, por sus frutos. 2 veces aquí repiten, por sus frutos los conoceréis. Necesitamos la evidencia de fruto. Les digo, ¿sabes qué? Si podríamos reprochar a alguien solo por discernimiento, sin evaluar el fruto, les digo, el cuerpo de Cristo estaría en un estado constante de guerra civil, porque mi discernimiento, entonces podemos ir hablando y reprochando a las personas por discernimiento, y sí, nuestro discernimiento es importante, pero Jesús trae esta otra parte, que tenemos que evaluar el fruto. Entonces le voy a repetir esta frase una vez más. Si podríamos reprochar a alguien solo por discernimiento, sin evaluar el fruto, el cuerpo de Cristo estaría en un estado constante de guerra civil. En decir que tenemos que evaluar el fruto, entonces Jesús protege a su iglesia. Protege a su iglesia de una cultura de difamación y acusación. Porque las escrituras enseñan, pero que el pueblo de Dios debe pararse firme contra doctrinas y enseñanzas que son falsas. Tenemos esta responsabilidad. Continúa aquí en el capítulo 7, Jesús hablando en los versículos 21 a 23. Mira lo que dice aquí, en 21 a 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos aquí la necesidad en estos versículos de obediencia. Hermanos, muchos que dicen con sus palabras, con sus labios que son cristianos, en realidad no abracen ni caminen en la obediencia a Jesús en su vida personal. Abrazar la obediencia significa que anhelamos de verdad caminar en obediencia a la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Y Jesús dice, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entiende este principio también, que ninguna cantidad de obediencia puede ganarnos la salvación. La salvación, la justificación es un don, es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. No hay ninguna cantidad de obediencia o obras que pueden ganarnos la salvación. Pero les digo, la obediencia a la palabra de Dios es la evidencia que muestra que nuestra fe es genuina. Tal vez no estamos ganando nuestra salvación con nuestras obras, pero la obediencia, hermanos, es la evidencia que muestra que nuestra fe es genuina. Vemos este principio un poco en Santiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Puedes tomar nota de este pasaje también, pero en Santiago capítulo 2, empezando en el versículo 14, la palabra de Dios dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? Entonces, mostramos nuestra fe a través de obras de obediencia a Jesús, de obras de obediencia al Señor Jesús. Entonces, otra vez aquí en Mateo 7, versículo 21, mira lo que dice Jesús, dice,
Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día. Toma nota de eso. Mateo 7:22. Muchos me dirán, una vez más con sus palabras, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces dice, muchos me dirán. Muchos pueden públicamente decir que Jesús es su Señor. Muchas personas que dicen públicamente que Jesús es su Señor no tienen una fe genuina que muestra que ellos realmente aman a Jesús. Asumen tal vez que la popularidad de su ministerio es una muestra suficiente de que tienen una fe genuina. Entonces, hablando de personas aquí que están más interesados tal vez en esta advertencia una vez más de Jesús, están más interesados tal vez en el crecimiento de su ministerio, no están interesados tanto en el crecimiento de su corazón. Y Jesús está hablando de esa personas que van a estar interesados más en números y el crecimiento de su ministerio y no interesados en el crecimiento de su corazón o su relación personal con el Señor Jesús o tener más de la imagen de Jesús en su vida. Y Jesús en el versículo 23 trae estas palabras fuertes y dice, apartaos de mí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces serán las palabras más fuertes y chocantes que van a escuchar alguna persona porque han enfocado solo en su ministerio y no han cultivado una vida de obediencia a Jesús. En nuestras vidas personales, en nuestro corazón, hermanos, tenemos que cultivar esta cultura del reino, este estilo de vida del Sermón del Monte. Tenemos que cultivar una vida de obediencia a Jesús. Obediencia a Jesús. Vamos a los últimos versículos que queremos ver en toda esta serie de mensajes y este discurso. En Mateo 7, 24 a 27. Miren lo que dice el Señor Jesús mientras está terminando todo este discurso del Sermón del Monte. Mateo 7, 24 a 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Toma nota que estaba fundada sobre la roca. Pero dice, nos da otro ejemplo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En esos últimos versículos aquí en el Sermón del Monte, Jesús está terminando este discurso, está llamándonos una vez más a un estilo de vida de constante obediencia. Y Jesús contrasta aquí dos tipos de creyentes en esta parábola aquí de los dos edificadores. Habla de dos tipos de personas, dos tipos de fundamento. Uno es sabio. ¿Por qué? Porque toma el tiempo para edificar su casa o su vida sobre el fundamento de la roca, que es Jesús y su palabra. Y el hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Y cuando viene la tormenta, eso es muy importante y yo creo que es lo que Dios está haciendo mucho en este año, especialmente en este año en nuestras vidas. Toma nota de eso, de cuando viene la tormenta, nuestro fundamento se hace visible. Cuando viene la tormenta, cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, cuando viene la pandemia, cuando viene la persecución, cuando viene la tentación, cuando vienen todas las señales de los últimos tiempos que se están aumentando en la tierra, hermanos, cuando vienen todas esas cosas, ¿sabes lo que está pasando? Nuestro fundamento se hace visible. Toma nota, cuando tú lees esos versículos, la misma tormenta, la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos vienen a las dos casas, a las dos vidas. Pero la diferencia en medio de la tormenta es el fundamento que tenemos en Jesús y en su palabra. Y una vez más, yo creo que especialmente en este año de 2020, los fundamentos de muchos cristianos están siendo probados.
Nuestro fundamento está siendo probado. Queremos salir de todo este temporada de desierto. Vendrán otras cosas en el futuro, sabemos, pero sabemos que hay una temporada, hay un tiempo señalado. Podemos salir de esta temporada de desierto, pero más enamorados de Jesús, con un fundamento más fuerte en el Señor. Entonces, aunque algunos tal vez fundamentos de muchos cristianos han caído en este tiempo, les digo, en este año, muchos fundamentos de cristianos son más fuertes también. Las personas han crecido, conocen más al Señor, están más enamorados del Señor, se han acercado más al Señor. Entonces, aunque vemos con ojos naturales, en el ámbito espiritual, el Señor Jesús está haciendo muchas cosas en las vidas de muchas personas, en muchas familias, en muchos hogares, en todas las naciones. Pero sin duda yo sé que en este año los fundamentos de muchos cristianos están siendo probados. Y Jesús nos enseña en esos versículos que la manera por la cual podemos ser sabios a los ojos de Dios es siendo hacedores de su palabra y también obedeciendo las enseñanzas del Sermón del Monte. Es impresionante que después de todo el discurso, Mateo 5, 6 y 7, después de todo este hermoso y poderoso discurso que Jesús nos da, Él dice, ¿sabes qué? Si no vas a hacer lo que yo dije, si no vas a poner en práctica todos esos principios, ¿de qué te sirve? Serás como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Entonces, si no hay un fundamento fuerte, la casa va a caer cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones. Entonces, hermanos, siendo sabios a los ojos de Dios, no se trata de solo de nuestros logros externos y el tamaño de nuestro ministerio. Siendo sabios a los ojos de Dios, se trata de la cantidad de obediencia que hay en nuestro corazón hacia Dios. Dios está mirando el corazón, no las apariencias externas como nosotros miramos como humanos. Él está tratando de ver cuánta cantidad de obediencia hay en tu corazón y en mi corazón. En Mateo 5, 19, mire lo que dice este pasaje. En Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, mire eso, cualquiera que los haga y los enseñe. Por eso es tan importante enseñar Mateo 5, 6 y 7. Por esta razón hemos tomado 16 sesiones para tratar de establecer algunos de esos principios en nuestra vida. Porque dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No sé, pero debemos anhelar eso en nuestras vidas. Anhelar ser llamados grandes, pero en los ojos de Dios, no en los ojos de los hombres. Eso es muy importante. No buscamos los aplausos, la aprobación, el reconocimiento de los hombres. Tiene que ser suficiente para ti que Jesús está mirando tu corazón y todo lo que tú estás haciendo. Debemos anhelar ser grandes, como dice aquí, ser llamados grandes en el reino de los cielos, no en los ojos de los hombres. Pero las tormentas vienen y Jesús establece, terminando todo este discurso. Las tormentas vienen porque nuestro amor por Jesús tiene que ser probado. Amén. Y eso es lo que ha sucedido este año. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación personal con el Señor? Si estás más enamorada de Él en esta fecha que estabas al principio de este año, amén, estás en el camino correcto, porque las tormentas vienen. 2020 ha venido para probar, para ver y probar nuestro amor por el Señor Jesús. Tenemos que mostrar que nuestro amor es genuino. Cuando vienen las presiones, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las tormentas en la vida. Entonces Jesús nos enseña aquí que la manera por la cual podemos ser insensatos es no obedeciendo las enseñanzas del Sermón del Monte. Una vez más en el versículo 26 y 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, el fundamento en la vida de cada creyente es algo que solo Dios puede juzgar. ¿Verdad? No podemos ver el fundamento muchas veces. Si miras una casa en cualquier lugar, no puedes ver el fundamento. Si ves a veces un árbol, no puedes ver el sistema de raíces. Pero el fundamento de la vida de un creyente es algo que solo Dios puede juzgar. No podemos ver el fundamento en la vida de la persona muchas veces. No conocemos la vida privada de las personas, pero nuestro Padre Celestial sí lo sabe. Entonces termina en esos dos versículos en 28 y 29 aquí en Mateo 7, terminando este capítulo, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, nos muestra claramente en primer lugar que los escribas no tenían autoridad. Estaban enseñando, hablando la palabra, enseñando con un espíritu religioso, pero no tenían autoridad. No tenían autoridad detrás de sus palabras. Y hace esta comparación entre los escribas y las enseñanzas de Jesús. Y muestra claramente que Jesús enseña con autoridad, porque Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra. Entonces, una vez más, Jesús termina todo el discurso exhortándonos a ser hombres y mujeres sabios, que caminen en todos los principios que Él nos ha enseñado. Ahí terminamos el capítulo 7 de Mateo. Hermanos, hemos tomado 16 sesiones para hablar sobre algunos principios tan importantes en esos capítulos. Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte, la constitución del reino de Dios. No te olvides que el propósito era entender y conocer como ciudadanos de su reino la constitución del reino de Dios. Hay tanto por aprender, les digo, hay tanto por digerir. Pero debemos ser hacedores de la palabra y caminar en estas palabras. Y les digo, aunque hemos terminado esta serie de mensajes, siempre, como les dije, debemos regresar a estos capítulos y las enseñanzas del Sermón del Monte. Como ciudadanos de su reino, tenemos que conocer esta constitución y esos principios, la cultura de su reino. Debemos estar viviendo estas palabras cada día. Entonces, ¿qué es lo que hace el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que hace todo este estudio que hemos visto? Estas enseñanzas nos ayudan a medir el nivel de madurez espiritual en nuestra vida. Podemos ver de esta manera, el Sermón del Monte, estas enseñanzas son como una plomada para medir cómo estás creciendo en tu relación personal con el Señor Jesús. Y hemos tomado el tiempo para ver muchos principios y muchas cosas en la palabra de Dios. Ha sido un hermoso tiempo y estamos terminando con algunos de esos últimos principios aquí en Mateo 7, pero qué impresionante como Jesús termina todo el discurso hablando del fundamento, hablando y preguntándonos si vamos a ser hacedores de su palabra o no. Entonces, ¿de qué nos sirve todos los principios que hemos visto en Mateo 5 y 6 si no vamos a poner en práctica esos principios? Amén. Entonces, les animo a siempre regresar a esos principios, leer esos capítulos nuevamente, constantemente regresando al Sermón del Monte, y tú vas a ver que en esos últimos tiempos va a ser más y más importante esta palabra. Las personas van a ir a esta palabra y decir, está viniendo el Rey, Jesús está trayendo su gobierno y su reino a esta tierra. Tenemos que conocer la constitución de su gobierno, tenemos que conocer la constitución de su reino. Yo creo que el deseo de nuestras vidas debe ser crecer en obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, podemos hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero si no estamos caminando, por ejemplo, en las bienaventuranzas que hemos estudiado en Mateo 5, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve solo hacer cosas y no caminar en esos principios? Amén. Entonces, con eso
Hemos terminado toda esta serie de mensajes sobre el Sermón del Monte y la constitución del reino de Dios y la cultura de su reino. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos has mostrado, Señor, en 16 semanas estudiando el Sermón del Monte. Este discurso, tu discurso, la constitución de tu reino. Gracias por establecer esos principios en nuestro corazón, Señor Jesús. Queremos conocerte más. Yo te doy gracias por cada persona que se conecta, Señor, para escuchar estas enseñanzas y estas palabras, Señor. Oramos, yo oro de Efesios capítulo 1 para que el Padre de Gloria pueda derramar su espíritu de sabiduría y revelación sobre cada persona en este momento, en este tiempo, Señor. Gracias por establecer la constitución de tu reino en nuestros corazones. Ahora, Señor, queremos caminar en estos principios y seguir adelante con todas las otras enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, te damos la gloria. Tú eres el Padre de gloria, el Rey de gloria. Tú estás regresando, Rey Jesús, para establecer tu trono y tu gobierno aquí en esta tierra. Y queremos participar contigo en todo lo que tú estás haciendo. Te amamos, de verdad te amamos. Y queremos ser tus instrumentos aquí en la tierra, para poder ser un testimonio de tu luz aquí a las naciones. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.